Padre, gracias, Señor, por la bendición que tú nos das. Por favor, usted puede levantar su mano derecha y bendecirme, hermano, y yo lo bendigo a usted. Padre, bendigo a cada uno de mis hermanos que hoy están en este lugar, Señor, que tú tengas que hablar a nuestro corazón. Gracias por sus vidas, Señor, gracias porque están aquí, y gracias, Señor, por este día tan extraordinario que nos permites de poder sentarnos a tu mesa, Señor. Gracias, mi Dios. Hoy queremos, Señor, predicar tu palabra y que tú nos hables a través de la misma para que seamos edificados, para que seamos perfeccionados, Señor, y también para ser confrontados por tu palabra. Gracias, bendigo a cada uno de mis hermanos, los que están en casa también los bendecimos, Señor, y que también ellos puedan gozarse, Señor, aunque sea de manera virtual, Señor, y yo sé que pronto van a estar también aquí congregándose. Gracias, en el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén y amén. Amén, hermanos. Hablo para no contagiar a la hermana. Amén. Entonces, hermanos, hoy es un servicio de Santa Cena. Ay, pues, usted está con el cubreboca, hermano, y como que eso nos limita, ¿verdad? A poder, hermano, pero bueno, amén. Yo me siento contento, pues yo no sé usted, no le veo su sonrisa porque está ahí, hermano. Para la otra ocasión, dentro de 8 días, si usted se va a traer cubreboca, tráigase un cubreboca, hermano, donde esté una sonrisa, por favor, así ya lo voy a poder ver que está riendo en todo momento, amén. Porque así nada más veo y hermano, no veo si usted está alegre, si usted está triste, si usted está contento. Se lo puede quitar un momentito y dar una sonrisa nada más sin hablar. Así ya lo miré, hermano, ya lo miré que usted está contento, amén. Le vamos a exigir rigurosamente que se traiga un cubreboca con una sonrisa así, hermano, para que, voy a decir, los hermanos están riendo en todo tiempo. Amén. Ok, hermanos, entonces, yo no sabía cómo ponerle realmente al tema, hermanos, siempre es a veces se nos vienen algunos versículos, pero no sabemos cómo ponerle, pero le pusimos de esta manera, la desintoxicación antes de sentarnos a la mesa del Señor. Amén. Desintoxicar, usted sabe que es quitar, hermanos, aquellas cosas que nos pueden estar estorbando. ¿Ok? Quiero comenzar con este texto que está en 1 Corintios 11, 29 al 30. O realmente le quería poner el discernirnos antes de sentarnos a la mesa. Usted le puede poner como usted quiera. Amén. 1 Corintios 11, 29 y 30 dice, palabras del apóstol Pablo, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Usted mira que ahí están, hermano, no sé si se mira aquí, amén. Están las letras, la palabra discernir y juicio están de color amarillo, porque quiero que hagamos énfasis en eso. Y luego dice el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Entonces hay dos palabritas, discernir y juicio. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y entonces nos deja ver cuál es el juicio y cuál es, hermanos, la consecuencia de no discernir, hermano, el cuerpo del Señor. Amén. Y es que muchos están debilitados, otros están enfermos y otros duermen. Amén. Son tres cosas ahí. Ok, entonces empecemos con la palabra discernir. La palabra discernir viene de una palabra griega que ahí usted, no sé si se mira, es la palabra diacrino. Y me llamó la atención que esta palabra diacrino tiene muchas concepciones, hermanos, muchas connotaciones más, pero la que me llamó a mí la atención fue separar totalmente. Repita, por favor, separar totalmente. Amén, gracias, hermanos. Separar totalmente, discernir. Y me llama la atención que cuando dice separar totalmente, discernir, y ahí miramos y, coma, de ahí juzgar. Amén. Entonces, cuando usted y yo venimos a la mesa del Señor, sabemos, hermano, por lo que hemos enseñado, que este es el tribunal del Espíritu Santo, donde en este tribunal del Espíritu Santo, cada uno de nosotros nos van a hacer un autoexamen. ¿Y quién va a ser el juez? Nosotros mismos.
con la ayuda del Espíritu Santo, que Él venga precisamente a darnos ese discernimiento. Amén. Entonces, una vez que nosotros tengamos que discernirnos, que tengamos que hacer una separación total, y después de ahí vamos a valorarnos. Es decir, un juez no puede, hermanos, emitir una sentencia, no puede juzgar un caso si no tiene todos los elementos necesarios. Por eso, cuando en un litigio, hermanos, ambos litigantes, ¿verdad? O ambas personas que están en el litigio, o las personas que se encuentran dentro del litigio, tienen, hermanos, un momento para ofrecer pruebas y convencer al juez que emitan una sentencia favorable. Amén. En este caso, para nosotros, hermanos, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es discernirnos, hacer una separación, darle al Señor los elementos necesarios con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Y, hermanos, dice que también la palabra discernir, aquí, perdón, ya no hermano, aquí hay algo importante. Esa palabra diacrino es una palabra compuesta. Si usted la investiga, es la palabra dia y crino. Esa palabra crino aparece cuando Jesús dijo estas palabras en uno de los evangelios, me parece que es en Mateo y también se repite en otro evangelio: no juzguéis para no ser juzgado. ¿Cuántos hemos escuchado ese versículo? Y quizá muchos hermanos lo ponemos y le decimos: no juzgues para no ser juzgado. En algún momento yo le he dicho, hermanos, que sí tenemos que emitir un juicio, pero es con un criterio. Amén. Entonces, esa palabra, hermano, crino, aparece precisamente cuando Jesús dijo: no juzguéis para no ser juzgado. Yo le he dicho a usted que la palabra crino, cuando usted la investiga, hermanos, en el original, en el griego, es una sentencia, pero ya es una sentencia condenatoria. Entonces, cuando nosotros no podemos emitir una sentencia condenatoria, porque un día cada uno de nosotros que hayamos recibido a Cristo en nuestro corazón, vamos a comparecer ante el tribunal del Hijo, ante el Bimá de Cristo. Y ahí dice la Biblia, según lo que el apóstol Pablo dice, que cada uno de nosotros vamos a dar cuentas de lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces nosotros ahorita en este momento no podemos emitir una sentencia condenatoria, o yo no puedo determinar quién sí puede participar y quién no puede participar de la mesa del Señor, porque esto es personalmente. Por eso es que a nosotros nos están diciendo que tengamos que dar una separación total, diacrino. Amén. Cada uno de nosotros debemos de diacrino, de discernirnos. ¿Ok? Espero que me esté dando a entender, hermanos. Ok. Y entonces, hermanos, esa palabra también significa separar completamente, retirarse de, oponerse, discriminar, contender, diferenciar, hacer diferencia. Ok. Entonces, cuando dice, hermano, cada uno de vosotros debe discernir el cuerpo del Señor, amén. Y el apóstol Pablo, déjeme regresar un momentito, cuando dice: sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces esa palabra juicio es la palabra crima, y de ahí también viene crino, que es una sentencia condenatoria, condenación, juicio, juzgar, veredicto, sentencia, el derecho a juzgar. En el diccionario Swanson, hermanos, dice que es sentencia, autoridad para juzgar, derecho a juzgar, veredicto, decisión legal que toma el juez, condena, castigo, juicio, decisión, evaluación. Pero entonces, ¿cuándo va a venir, hermanos, un juicio? Si nosotros no nos discernimos ahorita en este momento, entonces sí puede venir el día de mañana un juicio, una sentencia, porque ya le dimos, hermanos. Recuérdese que la Biblia nos habla de que Jesucristo es abogado, ¿o no? ¿Sí o no, hermanos? Entonces, si Él es abogado, Él conoce también de leyes, hermanos. Es más, todo emana de la Biblia. Algunos pueden decir que nuestro derecho emana del derecho romano, hermanos, y hay algunos que todavía me acuerdo, algunas fuentes del derecho, como está la costumbre, hermanos. Pero nosotros podemos entender que todo lo que hay, todas las ciencias habidas y por haber, emanan del Señor. Amén. Ok, entonces, cuando nosotros no nos discernimos, va a venir un juicio. Ahora,
esta es la sentencia, o esto es la consecuencia de no discernirnos. Enfermos. Por eso es que hay algunos que están enfermos. Y la palabra enfermos, ahí usted mira el numeral, es atsenes, no sé si así se pronuncie bien, hermanos, pero significa discapacidad o discapacitada para hacer lo correcto. Entonces, cuando están diciendo, por eso es que muchos están enfermos, si no te disiernes, si no haces una separación total de tu vida, de cómo la estás llevando, entonces puedes, hermanos, tener el riesgo de estar enfermos. Y enfermos, aquí me llama la atención que dice que es una discapacidad para hacer lo correcto, moralmente débil, sin fuerza. En varias aplicaciones, literalmente enfermo, frágil, débil, debilidad, debilitar. Pero lo que me llamó la atención es moralmente débil. Entonces, eso tiene que ver, hermanos, una discapacidad, algunos, hermano, puede estar en la mente. Amén. Porque la moralidad, hermano, es algo subjetivo. Que esto entonces, cuando yo miro esta palabra enfermo, yo entonces la puedo relacionar que esto tiene que ver con el alma. Repita conmigo, el alma. Entonces, cuando no nos discernimos, entonces pueden emitir, hermano, un juicio. Y por eso es que algunos pueden estar enfermos en su alma. Amén. Ok, después dice que están debilitados. Esa es la palabra griega arrostos. Y es de un derivado, y ahí está, que es un enfermo, debilitamiento físico, que carece de fuerzas, débil, enfermo, doliente. Entonces, cuando yo miro esta palabra, no me deja ver que ese debilitado, entonces tiene que ver con una enfermedad física. Y entonces ya estamos abarcando alma y cuerpo. Amén. Y entonces miremos cuando la palabra duermen es la palabra koimao, que esta significa poner a dormir, dormitar, figurativamente morir. Esta aparece cuando Lázaro murió, hermanos. Entonces esto me deja ver que algunos pueden morir en su espíritu. Y aún no solamente en su espíritu, sino también físicamente. Amén. Entonces, cuando una persona no se discierne, la consecuencia es que va a estar enfermo, incapacitado en su alma, enferma su alma. Se puede enfermar su cuerpo, y esas enfermedades, tanto del alma como del cuerpo, lo pueden llevar a una muerte física. Amén. Entonces yo aquí miro las tres áreas de nosotros: espíritu, alma y cuerpo. Amén. Amén, hermanos. Gracias, hermanos. Ok, entonces prosigo. Ahora, miremos algo. Porque el apóstol Pablo entonces le está diciendo a una iglesia, la iglesia de Corinto. Y en esta iglesia de Corinto, hermanos, cuando usted mira Primera de Corintios 12, encontramos los dones. Y Pablo les hace ver, hermano, los dones. Hay una diversidad de dones. Amén. Y ahí usted puede mirar Primera de Corintios 12, los dones espirituales. Y entonces podemos ver que era una iglesia, hermano, que profetizaba, una iglesia donde podía haber discernimiento de espíritus, pero también antes, usted mira Primera de Corintios 11, se encuentra instituida la Santa Cena. Claro que eso el Señor la instituyó en uno de los evangelios, pero el apóstol Pablo, hermanos, solamente la corrobora, y usted hemos leído bastantes veces Primera de Corintios 11, 23, hermano, que ahí nos habla de, hermanos, de la Santa Cena. Pero previo a Primera de Corintios 11, entonces yo me fui a ver, hermano, cuál era la condición de la iglesia de Corinto. Y me di cuenta de algunas cosas bien tremendas en las cuales ellos estaban metidos, hermanos. Primera de Corintios 10, 21 dice, el apóstol Pablo les dice: no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Se acuerda que leímos en Primera de Corintios 11, 28, hermano? O 29 me parece que era. Quien come y bebe, ¿qué? Sin discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Por eso es que muchos están enfermos, otros están débiles y otros duermen. Amén. Entonces Pablo les estaba diciendo eso a la iglesia de Corinto. Les estaba diciendo: por favor, necesitan ustedes discernir
y necesitan ustedes hacer una separación total. ¿Por qué? Porque ellos, la iglesia de Corinto, entonces, hermanos, si Pablo se lo mencionó, es porque en algún momento ellos lo estaban haciendo, participando de la copa del Señor y de la copa de los demonios, participando de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Amén. Entonces Pablo les estaba diciendo esto. Ya se me fue Daniel, ¿verdad? Bueno, ahorita lo subo otra vez, hermano. Hasta yo me tengo, fíjese que, hermano, disciplinar. No sé, ahí está, 14 minutos llevo. Entonces, hermanos, ¿cómo se participa de la mesa de los demonios? Guardando elementos relacionados con, hermanos, pecados pasados, los que practican, bueno, ahí pusimos yoga, y hay algunas cosas, pero me quiero ir a las mesas, hermanos. Mire, este versículo, antes de llegar a algunas mesas que vamos a ver, y usted sabe que hay un vino que es el vino de Sodoma. Amén. En el vino de Sodoma, cuando iban a destruir Sodoma, hermanos, y Abraham intercedió por su sobrino Lot, y entonces Abraham empezó a decir: si hubiera 50 justos, ¿tú destruirías a ellos? No, y el Señor dijo: si hubiera 50 justos, no los destruiría. Y entonces no lo sabía. Después dijo: si hubiese 45, pero no lo sabía. Si hubiese 40, no lo sabía. Si hubiese 30, no lo sabía. 20, no lo sabía. 10, no lo había. Y por uno, que era su sobrino Lot, Abraham intercedió por él. Y usted sabe que sacaron a Lot, hermanos. Y cuando sacaron a Lot, se llevaron a sus hijas. Un ángel tomó a sus hijas de la mano y las llevó. Pero recuérdese que ellos fueron a, hermanos, me parece que se fueron a Zoar. Y Zoar creo significa algo pequeño. Amén. Entonces cuando se fueron, hermanos, bueno, se fueron a una, creo que también a una cueva. Si no, usted por favor corrobóreme, hermano. Amén. Pero sus hijas emborracharon a su padre. ¿De dónde sacaron el vino? ¿De dónde sacaron el vino? Ellos, yo creo que los venían trayendo desde Sodoma. Amén. Entonces ahí hubo un incesto. Entonces eso es para determinar algunos, por lo que el apóstol Pablo estaba diciendo: no se puede participar de la copa del Señor y de la copa de los demonios, o del vino del Señor y del vino de los demonios, de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ok. Entonces, miremos Números 11:4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Entonces la gente extranjera que se metió ahí con el pueblo, y en otra versión dice la chusma, el populacho, hermanos, la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Entonces una mezcla puede cambiar la dieta. Ellos, el pueblo de Israel, había un maná que descendía del cielo. Y entonces cuando hermanos, el populacho, la chusma, se mezcló con el pueblo, entonces ellos, hermano, provocaron una influencia en el pueblo, y entonces el pueblo empezó a pedir carne. Pero ¿quién los incitó? La gente que se mezcló en medio de ellos. Amén. Hermano, ¿me estoy dando a entender? Gracias. ¿Quién nos diera a comer carne? Entonces una mezcla puede cambiar la dieta. Ok, proseguimos. Entonces aquí hay unas mesas. Me voy rápido porque quiero llegar al punto, hermanos. Llevo 18 minutos. Marcos 6:22 dice: y cuando la hija misma de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Pero aquí recordemos algo, hermanos. Cuando usted mira unos versículos antes, dice: y cuando la hija misma de Herodías entró y danzó. Entonces, hermanos, la mesa de Herodes es: pídeme lo que quieras. Pero eso, hermano, ahí usted le puede sacar varias astillas a eso. Porque entonces miramos, hermano, la mesa de Herodes. Y Herodes fue quien mandó matar a Juan el Bautista.
Amén. Aquel que venía con el espíritu de Elías. Y recordemos que el espíritu de Elías es un espíritu que trae restauración. Entonces la mesa de Herodes, ¿qué va a suceder, hermanos? Va a matar a aquellos que quieren restaurar. Y recordemos que, hermanos, durante esta semana, hermanos, yo les hablé acerca de la conspiración familiar que hay en contra de nuestra Jerusalén. Entonces lo que no se quiere, mucha gente no quiere que la familia tenga que ser restaurada. Amén. Entonces son mesas que impiden una restauración. Amén. Mesas que impiden una restauración. Permítame, hermano. Ahí está. Ok, proseguimos. Entonces las características: oprime, no quiere que nadie crezca más que él, quiere matar a Cristo que nace en el corazón de los recién convertidos. Esas son las características de la mesa de Herodes. Le corta la cabeza a los profetas, comete incesto, adulterio, es influenciado por el espíritu de Jezabel, hace pasar la voz de los hombres por voz de Dios. Ok, la mesa de migajas. Dice Lucas 16:21: ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, además hasta los perros venían y le lamían las llagas. Estamos hablando de Lázaro. Entonces, hermano, hoy nosotros, esto es una mesa de migajas. Perdón, no, esto no. Pero hay una mesa de migajas, por favor. Amén. Hay una mesa de migajas. Y la mesa del Señor no es una mesa de migajas. Quise decir, la mesa del Señor no es una mesa de migajas. La mesa del Señor hay abundancia. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Entonces, hay una mesa de migajas. Esto es lo que hacía Lázaro. Y estos son los que comen migajas, son los que no se ministran, los que viven con las cosas rezagadas y no quieren liberarse. El alimento de los que no tienen cobertura también, los que comen sobras. Ahí podríamos hablar todo esto, pero me quiero ir, hermano, solamente le estoy mencionando algunas mesas. La mesa de Jezabel: ahora pues envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de la Acera, que coman a la mesa de Jezabel. Y recordemos, hermano, ¿cuáles son las características de la mesa de Jezabel? Falsos profetas influenciados por espíritus inmundos, personas que manipulan a través de la hechicería, seducen a las personas con discursos que no son de Dios, inducen a las personas a hacer cosas malas. ¿Ok? Entonces, ok, esto le estoy poniendo algunas mesas, pero lo que estoy haciendo ver es la condición que había en la iglesia de Corinto y por qué el apóstol Pablo les dice: el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Amén. Entonces ellos comían por un lado, sentaban a la mesa del Señor, pero por otro lado participaban quizá de la mesa de Jezabel y de otras mesas. Tomaban el vino y por otro lado tomaban a lo mejor del vino de Sodoma. ¿Ok? Entonces mire otra condición en la cual se encontraba la iglesia de Corinto. Primera de Corintios 3:1. Note que son versículos antes de llegar al capítulo 11. Primera de Corintios 3:1 y 2 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, no sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, antropos. Amén. Entonces, ¿qué otras condiciones tenía la iglesia de Corinto? Eran carnales. Entonces, por eso es que hermano Pablo les dice: disciernan, separen, por favor, hagan una separación totalmente. Porque si no, entonces están dando elementos para que un día puedan haber una sentencia condenatoria en contra de ustedes. Entonces eran carnales. ¿Por qué eran carnales? Porque todavía había celos. ¿Qué más? Contiendas, disensiones.
Estamos muy retirados un poquito, si no yo le iba a decir que le preguntara al que está a su lado si todavía era carnal. O ahí en casa, pregúntele. Amén. Entonces esta era otra condición. 3, Primera de Corintios 5 del 1 al 2. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Cómo se le llama a esto, hermanos? ¿Cómo se le llama a esto? Cuando alguien se mete con la mujer de su padre, ¿cómo se le llama? Incesto. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, hermano? ¿Qué hicieron las hijas de Lot? Se metieron con su padre. Y entonces de ahí nacieron los moabitas y los amonitas, que son acérrimos rivales del pueblo de Israel. Amén. Entonces mire lo que andaban haciendo la iglesia de Corinto. Aparte de que eran carnales, aparte de que participaban hermanos, mezclaban las cosas, eran fornicarios. Y entonces me llama la atención el versículo 2, dice: y vosotros estáis ¿qué? Envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Entonces, ¿cómo, perdóneme hermano, con estos dos versículos, cómo usted puede ver la condición de la iglesia de Corinto en cuanto a la fornicación? No sé si hice bien la pregunta. Había fornicación. Unos se estaban metiendo con la mujer de su padre, pero ¿cuál era su actitud? ¿De arrepentimiento? ¿Cómo era la actitud? Es más, se estaban envaneciendo, como que diciendo, ¡ja! Porque el apóstol Pablo les dice: ¿no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Entonces no tenían arrepentimiento. Amén. Ok, esa era la condición. Seguimos. Está tremendo, hermano. Primera de Corintios 6:8. Pero vosotros cometéis el agravio. ¿Y qué dice? Defraudáis. Y esto, ¿a quién estaban defraudando los corintios, hermano? A los hermanos. A los mismos hermanos se ponían a defraudarlos. Mire, hermano, entonces todas las condiciones de la iglesia de Corintios. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando llegan a la mesa del Señor, les dice: ok, ya llegaron a la mesa del Señor, qué bueno, gloria a Dios por eso. Pero quiero decirles que tengan que discernirse, porque si él estaba mandando la carta, hermanos, es porque le habían llegado todo eso. Entonces, fornicarios, carnales, ¿qué más? Mezclaban las mesas, hermanos. Eran defraudadores, pero lo que me llama la atención es que defraudaban a los mismos hermanos. Amén. Bueno, y nos espantamos de Judas, hermano. Nos espantamos de Judas. Ok. Y pobre Judas le damos con todo. Pero la palabra defraudar es apostereo, que es, hermanos, privar, despojar, negar, privar con engaño. Entonces, cuando usted investiga, hermanos, en un diccionario, hermanos, de derecho, tiene que ver, de hecho, el delito de fraude está tipificado en nuestro Código Penal, hermanos, y todo eso es hacerse de algo a alguna persona, pero con engaño o aprovechándose del error de la otra persona. Amén. Entonces, engañaban. Ok, otra. 5. Primera de Corintios 7:1. En cuanto a las cosas de que me describisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer.
O sea que estos querían no solamente tener una mujer. Y por eso algunos dicen, ahí está, pastor. Cuando está diciendo el apóstol Pablo, me parece que en el libro de Efesios, marido, amad a vuestras mujeres. No, pero si está hablando en plural. Dice maridos, amad a vuestras mujeres. No marido, amad a vuestras mujeres. ¿Sí comprende, verdad, hermano? Bueno, sí me di a entender. Ok. Entonces dice, pero a causa de las fornicaciones que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. O sea que en esa iglesia se prestaban a los esposos y a las esposas, hermano. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Entonces, cuando el apóstol Pablo le está escribiendo aquí, hermanos, en 1 Corintios capítulo 7, esto me deja ver que ellos tenían problemas conyugales o problemas matrimoniales. Entonces, note por favor la lista. Entonces la pregunta es, ¿tendrían que discernir al sentarse a la mesa, sí o no? Sí. Ok, prosigo. Híjole. 1 Corintios 8:1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Ojo, lo que el apóstol Pablo está diciendo. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Entonces, cuando usted sigue leyendo un poquito, unos versículos más adelante, está hablando precisamente del sacrificio a los ídolos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Ellos tenían el conocimiento. Y a pesar de que tenían el conocimiento, entonces ellos practicaban eso. Entonces esto se me deja ver, hermanos, que aunque ellos podían tener conocimiento, hermano, por ejemplo, los grupos religiosos, cuando vino Jesús a esta tierra, amén, y platicaba con los fariseos, con los saduceos, con gente, hermano, con los escribas, gente que conocía la ley, tenía el conocimiento, pero se había hecho religioso. Y entonces Jesús siempre les decía, hipócritas. Hipócritas. En varias ocasiones Jesús platicando con aquellos hermanos grupos religiosos que ya le mencioné, les decía hipócritas, porque tenían el conocimiento. Y les dijo Jesús, porque ustedes quieren imponer cargas que ustedes mismos no pueden sobrellevar. Eso me quiere decir que ellos tenían el conocimiento, pero por otro lado, hermanos, no lo aplicaban. Entonces la iglesia de Corinto tenía conocimiento, pero entonces también eran hipócritas. ¿Se me está dando a entender, hermanos? Ok, prosigo. Mire, ya casi para llegar al versículo 23, entonces esto me llamó mucho la atención. 1 Corintios 11, del 20 al 22. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Mire lo que le está diciendo. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Entonces, ¿sabe qué? Cuando usted mira, hermanos, esos versículos, la iglesia de Corinto entonces no le estaba dando la importancia de ir y participar de la mesa del Señor. Porque en el versículo 2 dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre, y cuando tiene hambre come. Y otro, aparte de comer, se embriaga. Entonces no le están dando la debida importancia a lo que se va a hacer. Por eso entonces después, más adelante,
empieza el apóstol Pablo a decir: hermanos, el día en que el Señor fue entregado, hermanos, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Pero después les dice: si lo van a hacer, disciernan lo que están haciendo. Entonces esto le están hablando a la iglesia de Corinto para que también lo pueda entender la iglesia de Emanuel. ¿Cuántos decimos amén? Se lo están diciendo a Juan para que también Pedro lo podamos entender. Entonces, hermanitos, tenemos que sentarnos. Es algo glorioso, porque ahorita no me quiero quedar solamente, hermano, con decir juicio come y bebe para sí, sino te quiero decir que hay muchos beneficios de sentarnos a la mesa del Señor. Pero tenemos que discernir, entender lo que vamos a hacer el día de hoy. Amén. Amén, hermanos. Ok, prosigo. A ver, que Dios me ayude. Éxodo capítulo 12 versículo 9 dice: ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Entonces, eso es en la Pascua. Cuando ellos iban a salir de Egipto, hermanos, el Señor les dice que ahí tenían que tomar un cordero por familia, y ahí el Señor les da algunas indicaciones específicas. Pero dice: ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. ¿Y qué es lo que tenían que comer ellos? Su cabeza con sus pies, ¿y qué más? Y sus entrañas. Cada una de esas cosas representa algo. La cabeza tiene que ver con la mente. Entonces, cuando nosotros comemos el cordero, nos están haciendo una transformación en la mente. Por eso el apóstol Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? La renovación de ¿qué? De nuestra mente. ¿Cómo va a haber una renovación en nuestra mente? A través de la Santa Cena, de comer el cordero. ¿Qué tenían que comer? La cabeza. ¿Para qué? Para que haya una renovación en nuestra mente. A ver, hermano, le voy a preguntar: ¿cómo cree que empiezan los fornicarios? ¿Cree que ya vea a una mujer y ya esté así? No, primero viene una fase interna. Bueno, se lo voy a poner de esta manera. Cuando yo iba a la escuela, a la universidad, un día, creo que ya se lo comenté, un día un catedrático nos dijo: miren muchachos, todos somos criminales en potencia. Y entonces nos empezó a enseñar las fases del iter criminis. Y nos decía: todos tenemos una capacidad de ser criminales. Dice: el punto es que para que un criminal lleve su delito a lo externo, primeramente debe de empezar en lo interno, con pensamientos. Aquí hay una planeación. Entonces es lo mismo. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos ¿en qué? Hermano, la Biblia dice que nosotros estábamos muertos ¿en qué? Entonces, si está diciendo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, o bueno, en nuestros delitos, o otra versión dice pecados, eso quiere decir que si está hablando de delitos, entonces quiere decir que son delincuentes, ¿o no? ¿Sí o no, pues, hermano? Bueno, si habla pecadores, si habla pecado, quiere decir que somos pecadores. ¿Sí o no? ¿Amén o no amén, hermano? Entonces, quiere decir que hay algo que a nosotros nos quitan esa etiqueta de pecadores o de delincuentes cuando venimos a la mesa del Señor. Amén. Ok, y comemos su cabeza, y comemos sus pies, nuestro caminar, y comemos las entrañas. Las entrañas tienen que ver con la intimidad. Bueno, prosigo. Éxodo 12, 17 dice: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Entonces, una de las cosas que ellos tenían que participar de la Pascua era porque representaba la liberación de Egipto.
Entonces, cada vez que tú y yo venimos a la mesa del Señor, nos están recordando que, hermanos, también fuimos liberados del mundo. ¿Cuántos decimos amén? Ok. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Prosigo. Ahora mire lo que fui, hermanos. Mire por favor esto. El feto del cordero era usado antes en Europa para desarrollar un buen sistema inmunológico. Las células de un cordero podían ser usados en la terapia para humanos. El cordero licuado, usado con una solución salina, era inyectado, entonces las células malas eran reemplazadas en la persona. Pero esto, ¿qué, hermanos? Lo provoca el cordero. Entonces hay beneficios. Eso quiere decir que el cordero puede traer sanidad en las personas. Amén. El cordero, mire, hermano, yo no sé si usted pueda entender esto. Eso me deja ver que cuando tú y yo venimos a la mesa del Señor y le damos la importancia espiritual a esto, empezamos a discernir lo que estamos haciendo. Esto me deja ver, hermano, que va a haber una transformación aún en nuestra genética, en nuestras células. Y eso, ¿quién lo puede hacer? Solamente el Señor. Por eso no tomes esto. Hoy vamos a participar. No tomes el pan como algo, como, hermano, como que sin importancia. La copa como algo sin importancia. Por favor, aplica esto. Agrégale sal. La Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra, ¿sí o no? Y si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Queda insípida. Perdóneme, ay, perdón, pues, pero no, mejor no lo digo. Pero ya le iba a decir azúcar. Cámbiale de mejor azúcar y póngale sal. Amén. Ok, entonces miremos. Ay, ahí no se mira, están muy chiquitas las letras, pero yo se lo leo. Juan capítulo 12, versículo 1. Mire lo que dice. 6 días antes de la Pascua, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Están hablando de Lázaro, y a quien habían resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Mire, había una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. ¿Quién estaba sentado a la mesa con el Señor? Lázaro. ¿Y cuál es lo que está diciendo la Biblia? Lázaro, el que había ¿qué? Estado ¿qué? Muerto. Lázaro, usted sabe que se murió. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, de sus discípulos: Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Diga conmigo, ladrón. Y este dice, y teniendo la bolsa, o sea que este es el que manejaba la lana, hermanos, teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, ¿qué le gustaba a Judas? Le pregunto, ¿Judas qué era, hermanos? Era apóstol. Diga conmigo, apóstol. Era uno de los elegidos, de los discípulos del Señor. Amén. ¿Qué le gustaba a Judas? Uy, se echó. Por eso, hermano, perdóneme, pero si algunos consideran que la pobreza es una virtud, y no es cierto, porque Jesús dijo: si a los pobres siempre los van a tener con ustedes.
Pero Judas dijo: no, 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 no. ¿Cómo es posible que se está derramando ese perfume? Pero ¿sabe qué? Que estaban preparando la vida de Jesús para lo que venía, su muerte, para darnos a nosotros vida. Ok, entonces Judas dijo: se está desperdiciando, lo hubiésemos vendido y dárselo a los pobres. Mire, hermano, los pobres. Pero dijo, la Biblia dice, pero no decía porque Judas se preocupara de los pobres, sino más bien porque Judas tenía un problema. ¿Y cuál era el problema? ¿Cuál era el problema de Judas, hermanos? Era ladrón. Y la palabra ladrón viene de una palabra griega que es la palabra kleptes. Y esa palabra kleptes significa ladrón, alguien que roba, literalmente o figurativamente ladrón. El diccionario Taller dice que es un estafador, un ladronzuelo, un falso maestro. El nombre se transfiere de falsos maestros. Bueno, pero de ahí viene la palabra cleptomanía. De kleptes viene la palabra cleptomanía. Y un cleptómano o cleptomanía significa trastorno mental que se caracteriza por una inclinación o un impulso obsesivo por robar. ¿Se acuerda que se tiene que comer del cordero, hermanos? La cabeza. ¿Y la cabeza? ¿Por qué la cabeza? Porque tiene que ver con los pensamientos. Amén. Entonces, Judas tenía un problema. ¿Cuál era el problema? Era un cleptómano. Y entonces, ¿quién es un cleptómano? Una persona que tiene problemas o trastornos ¿qué? Mentales. Entonces Judas, aunque estaba con Cristo, escuchaba a Cristo, se sentaba a la mesa con Cristo, no dejó que su mente tuviera una regeneración. Amén. Y entonces cleptomanía significa trastorno mental que se caracteriza por una inclinación o un impulso obsesivo por robar. La cleptomanía es un tipo de trastorno de control de los impulsos caracterizado por problemas con el autocontrol emocional o conductual. Uno que roba por hábito. Entonces, ¿cuáles eran los hábitos de Judas? Ladrón. Le pregunto algo: ¿tenían malos hábitos la iglesia de Corinto, sí o no? Hermano, ¿tenían malos hábitos la iglesia de Corinto? Malísimos. Eran defraudadores, eran carnales, eran fornicarios. ¿Qué más? ¿Perdón? Celosos. Tenían problemas en su casa. Tenían problemas matrimoniales. El Judas, a ver si no me lo cobra el Señor, ¿eh? Pero Judas tenía malos hábitos. Malos hábitos. Ahora le voy a enseñar otra cosita. Ahí voy, hermanas. Juan 13, 26 al 27 dice, ya me quedan 13 minutos. Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, ¿qué dice? Le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Hermano, le dio a Judas, porque el Señor dijo: uno de vosotros me va a entregar. Y entonces empezamos: ¿quién? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y cuando llega el Judas, ¿qué dijo? ¿Seré yo, maestro? No lo reconocía como Señor. Y entonces llegó, y aquí en Juan nos dice algo bien interesante. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es el que me va a entregar. Y mojando el pan, se lo dio a Judas. Versículo 27. Y después del bocado, entonces pregunto, hermanos, después del bocado, ¿qué hizo Judas? Comió el pan, ¿sí o no? Y después de que comió el pan, ¿qué hizo? Satanás entró ¿en quién? En Judas. La pregunta es, a ver, hermano, la pregunta es, espero que me esté dando a entender. ¿Judas discernió lo que estaba haciendo, sí o no?
¿Tenía malos hábitos? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Como no hizo nada, no discernió, entonces tomó el bocado. Y una vez que tomó el bocado, que comió el pan, ¿qué hizo? Satanás, eso fue, hermano, una puerta que abrió Judas. Aparte de que, hermano, a Judas, hermano, ya le habían puesto en su corazón, Satanás ya le había puesto en su corazón entregar a Jesús. Pero después de que comió el bocado, ya no solamente tenía, hermanos, ese pensamiento de entregar a Jesús, sino le abrió una puerta y entonces Satanás entró en Judas. Entonces la pregunta es: nosotros tendremos que discernir lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿sí o no, hermanos? Sí. ¿Por qué? Porque del lado positivo, poniéndole fe y haciéndole una separación total, donde nosotros mismos somos nuestro propio juez, entonces nosotros tenemos que empezar a separar y decir: Señor, o yo no me quiero presentar delante de ti con todos esos malos hábitos que vengo arrastrando. Hoy yo me quiero presentar, pero quiero presentarme de una manera correcta. Mira, Señor, la verdad he tenido malos pensamientos. La verdad, Señor, he tenido malos deseos. La verdad, Señor, mira, Señor, no sé, estoy batallando en mi mente con mujeres, Señor. Mira, Señor, la verdad, Señor, tengo problemas de ver pornografía. La verdad, Señor, me cae gordo el hermano fulano de tal. ¿Y cómo le tocó en mi grupo, Señor? La verdad, Señor, la verdad, he hecho negocios, pero he hecho tranza a algunos de mis hermanos. Le vendí una podadora diciéndole que estaba en buen estado, y la verdad ya casi se iba a desvielar el motor. La verdad, Señor, es que hoy vengo aquí a la iglesia y mi esposa no vino, no tanto porque se quedó cuidando a los niños, sino porque se peleó conmigo antes de venirme. La verdad, Señor, en esta pandemia, en lugar de haber disfrutado a mi familia, creo que me cayó más gordo mi esposo. No, nadie va a decir eso ahorita, no. Yo estoy pensando en voz alta y alguno dirá: ja, ja, si el pastor está pensando eso es porque algo ha de tener ahí. Bueno, también es para mí, pero también es para usted y también es para los que están en casa. ¿Cómo, hermano? Ya extrañaba tener a alguien con quien interactuar, aunque, hermano, aunque sea con cubreboca, pero ya extrañaba eso, hermano. Porque no es lo mismo, hermano. Ya lo extrañaba, hermano. Bueno, prosigo porque le tengo algo extraordinario también. Amén. Entonces Juan 13:2 dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que ¿qué dice? Que le entregase. 8 minutos me quedan, hermanos. Híjole. Entonces Juan 13:21 al 26 dice: y habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en el espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote. Ok, ya voy a llegar, hermanos. Entonces el diablo pone en su corazón que entregue a Jesús,
cuando estaban cenando. Mire qué momento, hermano. Mire, hermano. Entonces, Satanás, que el Señor lo reprenda, utiliza los momentos sagrados para echar a perder el asunto. Porque en qué momento él escogió para meterse en Judas y para ponerle en el corazón que lo entregase. En el momento de ¿qué? De la cena. Hoy vamos a cenar. Hoy vamos a participar de la mesa. Entonces, ¿no será que así como en Judas también, hermano, también nosotros tengamos que cuidar y tener mucha precaución? Porque Jesús dijo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, ¿cuál es la puerta? La puerta es nuestro corazón. Y por eso es, hermanos, que cuando ellos comieron el cordero, se comieron, hermano, lo que usted ya sabe: la cabeza, las entrañas y los pies. Pero la sangre tenía que ser untada en los postes, hermano, en los postes de su puerta. En esa tao que se forma, la sangre tenía que estar untada ahí para que cuando pasara el destructor viera que había una señal y no destruyese. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Vamos a comer del pan, que Dios nos guarde, pero la sangre debe de estar en la puerta de nuestro corazón. ¿Para qué? Para que no le abramos la puerta a ningún destructor y quiera venir a hacer estragos, no solamente en nosotros, sino también en nuestra familia. ¿Me dio a entender o no me dio a entender, hermanos? Amén. Entonces decide entregarlo por dinero porque es un ladrón. Cuando comió, entró el diablo, y después de que comió, hermanos, y entró Satanás, lástima que no se mira ahí, lo entregó. Entonces, aquí empieza la desintoxicación, hermano. Y ya me quedan 5 minutos. Lo dejo para otro día. No, la vas a terminar. Ok, recuérdese que cuando estábamos leyendo, había uno que estaba sentado a la mesa del Señor y se llamaba Lázaro. ¿Y qué sucedió con Lázaro? Murió. Amén. Yo sé si ya entre paréntesis, hermanos, había un hermano que estaba predicando muy efusivamente, y entonces había otro que estaba detrás de él, ¿verdad? Y le dijo: mira, porque todavía no se sentía tan seguro, y dijo: mira, te voy a decir algo. Si tú escuchas que yo digo algo mal o algo que no está bien, por favor, así, pero así, sé muy prudente, me corriges, me dices: eso no. Ok, y así quedaron. Y entonces empezó a predicar de Lázaro. Y entonces, hermano, estaba tan efusivo y le dijo: entonces miramos cómo Lázaro estaba muerto, y cuando Jesús fue a la tumba le dijo: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió, caminó, andó. Ya no me acuerdo si así iba, pero Lázaro salió y andó. Y le dice el otro: anduvo menso por un rato, pero después se le quitó. Bueno, ya se lo sabe. Ok, entonces Lázaro, Juan 11, 3 al 5 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. El que amas, ¿cómo está? Enfermo. Recuérdense cuál es la sentencia de no discernir el cuerpo del Señor: juicio comemos y bebemos para sí. Y por eso dice: por eso algunos están ¿qué? Enfermos, otros ¿qué? Están débiles. Recuerde que esa palabra enfermo, ¿te aventaron una piedra o qué fue? Esa palabra enfermo tiene que ver, hermano. Bueno, ahí está, hermanos. ¿Será que me estoy moviendo mucho para allá? Sí, ¿verdad? Es la batería. Ok.
Parte que ya no lo quería, hermanos, el saco. Amén. Bueno, entonces Lázaro se murió, se enfermó. Entonces la enfermedad tiene que ver con el cuerpo. Amén. Ojo, por favor, Lázaro se enfermó. Amén. Después, Juan 11, 41 al 43 dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Amén. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces, aquí vemos a Lázaro. Ok, ¿qué sucedió con Lázaro? Lázaro, aquí veremos tres cosas. Estaba muerto, o sea que el Señor lo tuvo que ir a resucitar. Nosotros, la Biblia dice que estábamos muertos, ¿sí o no, hermanos? Entonces un día vino el Señor, hermano, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibimos, a los que creemos en su nombre, a los que aceptamos a Cristo, entonces nos dio un derecho, sopló nuevamente, hermanos. Y entonces lo primero que Dios empezó a hacer en nosotros es resucitar nuestro espíritu. Amén. Cuando un día, hermanos, aceptamos delante de todos aquí, hermano, y dijimos: ¿alguien querrá aceptar a Cristo en su corazón? Entonces usted en algún momento, hermano, no sé si se recuerda aquel día que usted recibió a Cristo, y entonces levantó su mano y dijo: amén. Entonces ahí le estaban diciendo: Lázaro, Efraín, Jorge, Pablo. Y entonces, hermanos, ahí el Señor habló y nos dijo: sal fuera. Entonces estaban, hermanos, estábamos dejando el mundo para nuevamente que nos dieran vida. Después, cuando Lázaro salió, dice que salió atados, ¿sí o no? De manos. Y también salió con un sudario en su cabeza. Entonces eso tiene que ver con nuestra alma. ¿Por qué? Porque el alma en algún momento está atada. Y entonces tiene que ir Jesús y decirle a sus discípulos: vayan y desátenlo, quítenle esos sudario que está en su cabeza, que él pueda discernir lo que está haciendo el día de hoy. Y entonces empezaron a desatar nuestra alma. Amén. Pero el cuerpo, Lázaro se enfermó y se murió. Amén. Este cuerpo en algún momento se puede enfermar. Mire, hermano, si están diciendo que ya vamos a poder, hermano, vamos a tener que vivir con esto, eso quiere decir que en algún momento Dios nos guarde. Pero si en algún momento, hermanos, este cuerpo se llega a infectar, que Dios tenga cuidado de nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, ¿sabe lo que vamos a hacer hoy? Hoy nos van a dar un antídoto para que nos desintoxiquen, nos quiten los malos hábitos, nos quiten las disensiones, los celos, ¿qué más? Las hechicerías, las fornicaciones, ¿qué más? Los adulterios, los incestos, los malos pensamientos, la vanidad, el orgullo, la arrogancia. Hermanos, ¿qué más? Mencióneme, por favor. Las enfermedades del alma, ¿cree que también puedan hoy, hermano, quitárnosla de nuestras vidas? ¿Sí o no? Las enfermedades, hermanos, gente que está en amargura, gente que su alma, hermano, está en una situación de odio, de rencor, que no puede olvidar. Hay gente que no puede perdonar. Hoy, hermano, te quieren decir: Lázaro, Lázaro. Porque entonces miramos, hermanos, a Lázaro.
Lázaro entonces hicieron todo esto. Pero cuando miramos ahí, hermanos, Juan capítulo 12 versículo 2 dice: y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa. Entonces después de que le dieron vida, ¿sabe qué, hermano? Lo sentaron a la mesa a Lázaro. Y entonces esto es en el capítulo 12. Cuando fue resucitado Lázaro es en el capítulo 11, hermanos. Entonces ya miramos a Lázaro, que antes quizá no se quería sentar a la mesa con el Señor. Cuando Jesús iba a la casa de María y Marta y Lázaro, hermano, se salía por otro lado y solamente María era la que estaba ahí a los pies del Señor. Pero cuando a Lázaro lo resucitaron y le quitaron, hermano, estaba atado. Eso quiere decir que ahí nos quieren quitar, desarraigar todos los malos hábitos. Entonces miramos a Lázaro en el capítulo 12 sentado a la mesa con el Señor. Y entonces, ¿sabe qué? Hoy nos quieren quitar todas las cosas. Hoy quieren traer sanidad a tu vida. Hermano, yo no te estoy contando ningún cuento de hadas, hermano. Hoy es un cuento de hadas que no, yo te estoy hablando la Biblia, hermano. Y todo lo que te estoy diciendo aquí está en la Biblia. No te mencioné en algo que no está dentro de la palabra. Eso quiere decir, hermano, que si tú y yo discernimos correctamente, hoy en lugar, hermano, de que aquellos, hermano, como a la iglesia de Corinto, tenían una larga lista de cosas, hermano, hoy el Señor, en su misericordia, porque en la mesa del Señor hay una misericordia extraordinaria, hoy nos pueden ir preparando para lo que viene. ¿Qué viene? No lo sé. Bueno, algunas cosas me las imagino, porque viene a esta tierra, para los moradores de la tierra, vienen cosas terribles. Pero para la mujer virtuosa, vienen planes de bienestar y no de calamidad. Para la mujer virtuosa, que cuando está mirando el futuro y entonces está mirando todas las cosas que están pasando, entonces ella enfrenta con optimismo, ella le sonríe al futuro, porque sabemos quién es nuestro futuro. Nuestro futuro se llama Jesucristo. Y aunque nosotros podamos morir, el Señor nos va a resucitar. Hay un misterio, o hay varios misterios. El misterio que menciona el apóstol Pablo: no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Algunos no van a ver muerte. Y algunos se podrán decir: ¿pero qué es esto? Esto se tiene que discernir con la revelación del Espíritu Santo. Igualmente lo que vamos a estar haciendo hoy, sentarnos a la mesa del Señor, se tiene que discernir con la revelación del Espíritu Santo. Si tú te presentas delante del Señor desnudo y dices: ¿sabes qué, Señor? Hoy quiero que me perdones. Hoy, mira, Señor, me he sentido triste, me he sentido, no sé, Señor, una tristeza quizá por las cosas que están sucediendo, a lo mejor miedo. Pero hoy Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Tú lo crees, hermana? ¿Tú lo crees? Ponte de pie un momentito. No sé si trajeron sus elementos, hermanos. ¿Trajeron los elementos? Amén. Antes de poder. Sí, hermanos, gracias. Me gustó esa alabanza que estamos, la última que cantaron, que es una bendición sacerdotal, que dice: tus hijos y tus hijos, los hijos de tus hijos. ¿Cómo va?
¿va? Ya no me acuerdo. Bueno, ahí cantémosla. Hermanos, si alguien no trajo elementos, ¿alguien no trajo elementos para participar de la mesa del Señor? Por favor, levánteme su mano. A ver, permítame, levántela bien alta. Alta, por favor. 1, ¿tú también, John? 2, 3, 4. ¿También usted, hermano? ¿No? ¿No trajo? Y el pastor 5, 6, 7, 8. Como no vino la esposa del pastor, hoy sí se le olvidó al pastor, hermano. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Tantito, hermanos. ¿Me pueden proyectar esa alabanza? Esto es lo que Dios puede hacer hoy en nuestras vidas. Ya, gracias, hermanos, disculpen. Es que no la sabemos todavía, hermanos. Pero ese está en Números, creo, capítulo 6. ¿Verdad que sí? Bueno. Número 6, 24. Ahí se encuentra la bendición sacerdotal. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Que Dios tenga de ti misericordia. Que Dios se haga memoria no solamente de ti, sino de tus hijos, de los hijos de tus hijos, de tus hijos. Y que Dios en medio de todo esto tenga que guardar tu casa. Discierne hoy lo que vas a hacer. Esto, hermano, si alguien no lo ha entendido todavía qué representa el pan y el vino, esto es una protección para nuestras vidas. Pero no solamente es una protección. ¿Por qué le digo que es una protección? Cuando venía el ángel destructor, ahí vieron la señal en los dinteles de la puerta, hermanos, en los postes de la puerta. Y entonces, hermano, el destructor pasaba de largo. Era una protección. Pero también esto representaba liberación para ellos. Pero no solamente liberación, sino también sanidad. Entonces, es protección, es liberación, es sanidad para tu vida. ¿Cuántos creen esto? Yo creo. Pero no solamente es todo eso que te mencioné. También hay algo más extraordinario. Y es que cuando nosotros le ponemos, hermano, la fe de vida a eso que estamos haciendo, entonces nos van a estar cambiando nuestras células que están muertas y nos van a empezar a poner, hermanos, células de genética de cordero. Amén. Y por eso a Jesús, y eso es algo que hay que explicar, porque nosotros cantamos y decimos: Él es Rey de reyes y Señor de señores. Pero ¿de cuáles señores? Curios es la palabra. ¿No será que un día, hermanos, tú también vas a llegar a ser un señor? Yo te lo dejo ahí. Amén. Entonces nos van a cambiar nuestra genética. Y hoy el Señor lo va a hacer con todo, hermano, si tú le agregas fe nuevamente.
Por favor, levanta tu mano derecha y dile: Señor, por favor, dame la fe. Auméntame la fe. Auméntame la fe. Auméntame la fe. Señor, si hay cosas, pero ahora yo te pido que tú tengas que discernir, decirle: Señor, mira, hermano, si hay algo más extraordinario es ponernos a cuentas con nuestro Señor, porque Él es nuestro abogado y Él está ahí. Y si tú te quieres poner a cuentas, dile: Señor, mira, hoy me peleé con mi esposo y le dijo a lo mejor estas palabras. Hoy me peleé con mi esposa y le dije esto. Señor, mira, hoy tuve malos pensamientos. Señor, mira, hoy hice esto. Pongámonos a cuentas. Yo te voy a dejar un momento para que tú ahí en tu lugar te pongas a cuentas con el Señor, o nos pongamos a cuentas. Señor, hoy aquí estoy delante de ti. Adelante. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Levanta tu voz y dile: Amén. 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 ¿sabe que esto ya tienen todos elementos? ¿Ya? ¿No? Hermanos, por favor, ahí levante por favor su mano quienes no tienen los elementos. Son dos aquí, allá, hermanos. Allá hay dos. ¿Quién más? ¿Alguien más no tiene elementos? Pan, la copa. ¿Todos? ¿Tú tienes, Joel? ¿Sí tienes? ¿Todos tenemos? ¿Todos los que estamos aquí tenemos? Ok. ¿Sabe, hermano? Mire, yo le voy a poner, si le bajan un poquito al teclado, perdón, Dani. Mire,
¿Sabe yo lo que pienso y lo que Dios ha puesto en mi corazón? Que cada vez que usted y yo participamos de la Santa Cena, sabe que nos están preparando para lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Sí vienen muchas desgracias para la humanidad, para los moradores de esta tierra. Pero yo no sé si usted lo crea o no. El Señor ha puesto en mi corazón decirle esto. Cada vez que tú te vienes y te sientas a la mesa y eres transparente con el Señor y te pones a cuentas, ahí, aunque, como dice la alabanza, aunque no pueda haber, está sobrando. Siempre está sobrando. Tú no te das cuenta, pero el Señor te está desarraigando cosas en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque se ha llegado el tiempo. El tiempo ha llegado de que el Señor tenga que reunir a todos los que son su amada. Porque el Señor está pronto en regresar por su amada, por su novia. Cada vez que tú y yo estamos haciendo esto, nos están preparando para el tiempo de su venida. Y no solamente es para darnos sanidad, no solamente es para darnos liberación, nos están dando aquí integridad. No sé si me doy a entender. Es decir, te están perfeccionando. Y al perfeccionarte te están dando la capacidad para que seas íntegro. Para que cuando se presente, como de una vez, hermano, Dios le dijo a Caín, el pecado está a las puertas. Y si tú abres la puerta al pecado, él te va a dominar como un león, dice una versión. Pero entonces cuando tú y yo lo hacemos con fe, entonces recuerda que dentro de los frutos del Espíritu está el amor. Del amor se desprende el gozo, paz, paciencia, benignidad. Pero hay uno que es dominio propio o templanza. Cada vez que tú y yo lo hacemos con fe, nos están dando dominio propio. ¿Para qué? Para lo que viene. Para no tengas miedo al hermano, no le tengas miedo a las cosas que están por venir. Más bien, tengamos que tener gozo. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque nuestra redención cada día está más cerca. Está más cerca el Señor de venir, hermanos. Levante el pan, por favor. Padre, te pido que tú bendigas a cada persona. Hoy quiero hacerlo con entendimiento, Señor. Hoy quiero morir al pecado, morir a aquellas cosas que todavía me están atando, Señor, a este mundo, y que tú me tengas que desarraigar, Señor. Hoy quiero morir a esa vieja naturaleza de celos, de contiendas, de pleitos, Señor, aún, Señor, de lascivias, Señor, de fornicaciones, de adulterios. Guárdanos, Señor. Padre, aún de pornografía, de todo, Señor, aberración sexual que se pueda estar queriendo introducir en nuestra mente, Señor. Por favor, Señor, si hay algunos también, porque aún también esto, Señor, yo sé que tú nos das identidad a través de esto. Si hay alguna persona que está dudando de su identidad, Señor, por favor, afirma nuestra identidad. Que no tengamos miedo a lo que viene. Si morimos, para ti morimos. Y si vivimos, para ti vivimos. Ya sea que vivamos o que muramos, te pertenecemos a ti, Señor. Señor, por favor, ayúdanos a entender este misterio, a entender lo que estamos haciendo el día de hoy, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos. Gracias, Señor, porque hoy queremos morir. Puede comer el pan. Levante la copa, por favor. Y esta es la sangre. Esta copa es el nuevo pacto. Y esa sangre
Es la que nos limpia a nosotros de todo pecado, la que nos purifica, pero también la que nos está cambiando continuamente nuestra genética. Dígale: Señor, gracias por esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario, que todavía está vigente, y todavía por esa sangre tenemos entrada, acceso hasta el lugar santísimo, Señor. Te pido, Señor, que tú nos sigas hablando a través de tu palabra, Señor. Padre, y queremos, Señor, hoy añadirle fe a esto, Señor. Por favor, desarraiga cosas que traemos, Señor, arrastrando, mi Dios. Gracias, nos ponemos en tus manos, Señor, y creemos que tú vas a seguir obrando en nuestras vidas. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Puede tomar la copa. Amén. Que te cubra con su gracia, que te cubra con su gracia, hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. ¿Por qué no hace esta declaración y terminamos con esto? Con su gracia, hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia, hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia, hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto, en alegría. Él te ama, 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 Él nos ama. Él te ama, Él te ama. Amén. Así sea. Amén. Que te cubra. Levante sus manos, dígale. Hasta 1000 generaciones, tu familia Y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompaña donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y tu salida, en tu llanto, alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Mire, hay unos hermanos que durante este confinamiento fueron a verme y me dijeron que ellos querían cobertura. Entonces, yo sé que ahorita es
No vamos a pasar a otras personas a participar por el momento. O si usted quiere participar, se necesita comprar su micrófono. Amén. Porque ahorita no vamos a, hermanos, no queremos estar prestando los micrófonos por lo mismo, ¿verdad? De cuidar. Entonces, yo siempre, usted sabe que siempre que nosotros damos, hermanos, alguien nos pide cobertura, venimos, lo oramos por ellos. Yo les doy el micrófono para que ellos puedan decir algunas palabras. Amén. En este caso, pues por esta vez, pero yo se los voy a dar después, ¿verdad? Del micrófono, ya que estemos en semáforo verde, no sé en qué momento, hermanos. Pero yo no quisiera que pasara desapercibido estos y que usted me acompañara a orar por ellos. Yo le voy a pedir, Leobardo, pasa con tu familia, hermano. Amén. Pasa con tu familia. Yo sé que a lo mejor ellos quisieran darles un saludo, hermano, pero por ahorita, por las condiciones que le estoy diciendo, no lo vamos a hacer. Pero ustedes les dan un saludo. Ellos son, hermano, algunos de ustedes ya los conocen. Amén. Ellos, perdón, hermano, que vaya a decir, pero están regresando a su casa. Amén. Y que Dios les tenga que seguir bendiciendo. Amén. Así que para que ustedes, hermanos, los van a estar viendo. Ellos pues ya fueron a verme y están pidiendo cobertura, están regresando y vamos a bendecirlos. Allí levante su mano, por favor. Amén. Levante su mano y vamos a orar por ellos. Vamos a bendecirlos. Bendígalos, por favor. Padre, hoy bendecimos la vida de Leobardo, de su familia, su esposa, sus hijos, sus hijas, mi Dios, su hijo, Padre. Hoy extendemos esa cobertura sobre ellos, mi Dios. Extendemos esa cobertura sobre ellos, Padre, y que las potestades miren que ellos no están descubiertos, Señor, ni desnudos, Señor. Padre, gracias, Señor. Los acogemos en este lugar, Padre, y que ellos, Señor, a través de tu palabra, tú les sigas dando el crecimiento para que ellos puedan desarrollarse hasta donde tú desees, Señor. Gracias, los bendecimos, Señor. Y, Señor, esta es su casa, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Hermanos, por cuestiones obvias, los bendecimos. Ya habrá el momento que yo les tenga que dar el micrófono para que ustedes se explayen. Amén. Nos sentimos contentos de que estén aquí, bendecidos, hermanos, y qué bueno que están en su casa. Amén. Dios les bendiga. Los bendecimos, ¿verdad, hermanos? Amén. ¿Cómo les decimos? Amén. Hermano, ha llegado el momento de irnos a nuestra casa. Yo no quisiera irme, pero tenemos que irnos. Vamos a hacerlo de manera ordenada. Dentro de 8 días, pues bueno, usted ya no va a venir, pero sí va a estar siendo partícipe después. Vamos a tener tanto el predicador, el pastor va a tener que reducir su prédica, como tanto los de alabanza, como aún los que pasamos a ministrar ofrendas, que ahorita no vamos a pasar al momento a alguna persona. Si alguien quiere participar, esto es en serio, hermanos, y no estoy haciendo broma. Si alguien quiere, hermanos, tiene que comprarse, sobre todo los hermanos que me ayudan a participar, hermanos, los que participan, pues, los hermanos que me ayudan en algún momento a predicar, que me ayudaban con los dones, hermanos, van a seguir haciéndolo, pero yo les voy a sugerir que compremos nuestro micrófono. No porque sea el pastor, no, sino por higiene también, hermanos. Amén. Así que póngase de pie, levante su mano derecha, vamos a ser bendecidos. Padre, bendecimos a cada persona que hoy vino a este lugar. Guárdanos, Señor, guárdanos, mi Dios. Señor, queremos seguir buscando tu rostro, Señor, y que tú nos sigas hablando, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo ahora y para siempre. Amén. Hermano, tratemos de hacerlo con orden. Amén. Si quiere usted siéntese, primero van a salir las filas de atrás. Amén, en orden. Perdóneme, hermanos.